Muy buenas forjadores, bienvenidos a Forjando la Historia, yo soy Tony Arellano. En este caso, como ven, es fácil identificar de qué vamos a hablar. En este caso vamos a hablar de los vikingos en general, pero sobre todo de un arma que fue destructiva y mortífera que usaban ellos, que fue el hacha. En este caso también tengo un escudo para ver qué tipo de armas y cómo se usaban y cómo eran tan mortales como los escritos y como las películas nos han dicho. Acompañadme y lo vemos. La cultura vikinga se dividía en 4 clases sociales. En lo alto de la jerarquía se encontraban los reyes. Tras estos estaban los jarls, que era la nobleza. Al pueblo llano de clase baja se les denominaba carls, y en el último escalafón estaban los thralls, que eran los esclavos. Algo relevante en esta cultura era que las mujeres gozaban de mayor libertad que en muchas otras, ya que podían heredar propiedades, representarse a sí mismas y tener sus propios negocios. También tenían papeles importantes dentro de su religión, como las profetisas de la diosa Freya y del dios Odín, e interpretaban los mensajes de los dioses para el pueblo. Vale, vamos a hablar de los vikingos. Los vikingos es una segregación del pueblo nórdico. El pueblo nórdico se dedicaba a la ganadería, a la agricultura. De ahí se hicieron expertos navegantes y salieron a buscar, en este caso, riquezas y víveres, y fueron el terror de las costas europeas porque empezaron a saquear otro tipo de pueblos y de barcos que se encontraban por el camino. Los vikingos usaban diferentes armas, en este caso escudos, hachas, lanzas, espadas. Hoy nos vamos a centrar en el hacha. Este tipo de hacha barbuda, como ven, tiene un pico hacia abajo, picuda, que servía para poder agarrar al enemigo con el pico, en el cuello, en las piernas, incluso agarrar a su escudo. El escudo era muy importante también porque tenía protegido, eran bastante grandes, redondos, protegido prácticamente todo el cuerpo. Tenían un hueco interior para poder meter la mano que tapaban con chapas o incluso se quedaba tapado con cuero para poder meterle la mano y poder tener un máximo control y más pegado al cuerpo posible. Vamos a hablar de este hacha sobre todo, vamos a ver el proceso de fabricación. En este caso haremos casi todo el hacha completo. Vamos a hacer una técnica que creo que no hemos hablado todavía de ella, que se hacía antiguamente y nosotros hemos trabajado alguna vez con ella, que es el soldado a calda. Haremos el ojo del hacha, es esta parte central, soldado a calda a la cuchilla, a lo que va a cortar. Luego también fabricaremos el palo y lo embelleceremos y lo forraremos con cuero para que tenga buen agarre. Bueno, prácticamente vamos a ver todo el proceso también. Lo pondremos a prueba, como siempre. Veremos si está mortífera, no sé qué se me ocurrirá hoy para poder ver lo destructivo que es. Pero bueno, poquito a poco vamos desgranando este maravilloso hacha y sobre todo este mundo vikingo que estaba casi siempre muy orientado a la parte mística y a la parte religiosa. Acompañadme. La cultura vikinga tenía muy en cuenta sus creencias religiosas, que giraban en torno al Ragnarok. Este era el crepúsculo de los dioses y la batalla del fin del mundo, en el que el barco Nagfar aparecía flotando sobre las aguas desatado por la gran serpiente Jormungand, desencadenando una lucha entre criaturas mitológicas. Por un lado, los dioses y los guerreros muertos elegidos para el Valhalla, y por el otro, sus rivales, encabezados por Loki y los gigantes. Odín era considerado como el rey de la mitología nórdica, y era el encargado de seleccionar a los mejores guerreros fallecidos en batalla para habitar en el Valhalla. Las valquirias, criaturas al mando de Freya, lo ayudaban a escoger a los elegidos. Los vikingos consideraban que los diversos seres sobrenaturales en los que creían, no solo dioses sino también elfos, gigantes y muchos otros, habitaban en mundos que los humanos no percibían pero cuyos destinos estaban ligados. Vale, forjadores, como hemos dicho, vamos con el proceso de fabricación. En este caso vamos a hacer la cabeza del hacha. Vamos a hacer, como hemos hablado, en soldado a calda. Soldado a calda es algo que ya prácticamente no se usa, es unir materiales en alto calor, casi en fusión, y vamos a hacer el hacha. En este caso hemos forjado ya la parte de la cuchilla, como ven, hemos hecho para no estar mucho tiempo y tirarnos mucho tiempo con el vídeo, hemos forjado ya la parte de la cuchilla y ahora vamos a hacer la parte del ojo que soldaremos a calda a la parte de la cuchilla. Vamos a usar una pletina, vamos a iniciar esta pletina, vamos a empezar a forjarla, vamos a dar forma, esta parte de forma y luego al tenerla ya con la forma que queremos, lo que vamos a hacer va a ser doblarla. Vamos a doblar la pletina para hacer el ojo de la cabeza del hacha donde va a entrar el palo
y ahí soldaremos a calda esas dos partes junto con la cuchilla. Ahí es donde tendremos máximo calor para tener que hacer una soldadura a calda en 3 piezas, las dos partes de la pletina con el ojo y la parte central de la cuchilla. Ahí haremos una soldadura a calda. ¿Qué es la soldadura a calda? Bueno, vamos a explicarlo un poquito deprisa, aunque lo vamos a ver en la parte de demostración. La soldadura a calda al final llevar a máxima temperatura 2 piezas independientes para unirlas entre sí. ¿Qué temperatura tenemos que llevar? Pues a un 90% de la temperatura de fusión del acero o del hierro. Normalmente suele estar el fusión suele estar en 1300 grados, pues nos vamos a ir en 1100, 1200 grados. Ahí que prácticamente cuando el acero empieza o el hierro empieza a echar chispas, ahí es cuando está preparado para soldar a calda, pero tenemos que quitar el oxígeno. El oxígeno va a hacer que no se peguen esas dos partes y ahí tenemos mucho oxígeno por la combustión potente que estamos teniendo a esa temperatura. Entonces utilizaremos un fundente que puede ser borato sódico o puede ser también silicio, con virutas de hierro. Lo que vamos a hacer va a ser intentar apagar o consumir ese oxígeno que se está creando para que la combustión sea completa y se puedan pegar. Si no, el oxígeno va a hacer que el acero se abra y no se pegue. Sé que no es fácil de entender, pero bueno, visualmente al final son llevar dos materiales a máxima temperatura para hacer que entre sí se peguen como si fuera una plastilina dura y a golpes los podamos encastrar y pegar entre ellos. Vamos a verlo y luego después de la soldadura a calda vamos a hacer el ástil, la madera donde sujetaremos el hacha y lo forraremos con cuero para tener una máxima sujeción y luego lo pondremos a prueba. Vamos a ver la fragua, que es lo que nos gusta. Hemos visto el proceso de soldado a calda de la cabeza del hacha. Ahora vamos con el palo. Hemos trocido un tronco. Vamos a cortarle al tamaño
lo hemos medido, vamos a cortar el tamaño más o menos y vamos a empezar a limarlo. Para no ver el proceso entero de lima, que es tedioso, voy a empezar a limarlo, luego os enseñaré el palo terminado y veremos cómo lo terminamos quemando la madera, puliéndola y en este caso si le queremos poner una agarradera de cuero también y luego la ponemos a prueba. Vamos a terminar. Bueno, hemos terminado nuestro palo, hemos hecho la parte de la punta más estrecha para que encaje el ojo que hemos forjado y luego haremos una raja en el centro, meteremos una cuña para que abra y que el hacha se quede encajada. Ahora habría que quemar la madera para luego pudrirla. Normalmente se puede hacer la fragua, pero para avanzar en el proceso lo vamos a hacer con el soplete para que veáis lo que es el acabado de la madera quemada. Se puede dar también con aceite, si queremos o no queremos quemarla. A mí personalmente me gusta quemada y pulida porque le da un color bastante antiguo, bastante envejecido, que a mí me gusta. En una sociedad medieval y peligrosa como la de los vikingos, llevar armas era una necesidad. Las más populares fueron el seax, un cuchillo que dependiendo de la clase social podía ser más o menos largo. Este resultaba más eficaz para muchos guerreros en el combate cuerpo a cuerpo. Las lanzas las usaban tanto para el ataque como para la defensa, jugando con los escudos y formando un muro infranqueable. Estas tenían un gran significado cultural para los vikingos, ya que era el arma principal del dios Odín. Los escudos eran grandes, redondos y con un humbo central, pero lo cierto es que cada uno se adaptaba al tamaño del guerrero. A menudo les gustaba decorarlos con símbolos religiosos para darles un carácter más ofensivo. Las espadas eran usadas principalmente por la nobleza y los mejores guerreros. Por ello, se consideraban reliquias familiares que se pasaban de padre a hijo o se enterraban junto al cuerpo de su dueño. El hacha vikinga se usaba para capturar el escudo, la pierna, el brazo, el hombro o el cuello de un oponente. Existieron distintas clases de hachas según su manejo y diseño, y sin duda, este fue el arma más icónica y temida del pueblo vikingo. Vale, pues ya lo hemos quemado, había que pulirlo para que se quede este color de madera pulida, ponerle el cuero, encastrarlo, poner las cuñas como hemos dicho y tendríamos nuestro hacha terminado. Ahora vamos con ella y le vamos a poner a prueba. Se me ha ocurrido inventar algo diferente y hace poco se me rompió una televisión, entonces seguramente que los vikingos no tenían televisión en la época, pero yo voy a probar con una televisión, si la rompe, si la abre, a ver qué pasa, no lo he hecho nunca, entonces vamos a ver qué hace una hacha vikinga con una televisión moderna, plana, y luego intentaré inmediatamente cortar un tronco o intentar partir un tronco, a ver si mantiene el filo y es tan letal como decían los vikingos, como decían los escritos y como decían los cuentos. Acompañadme que la vamos a poner a prueba. Vale, forjadores, sabéis que todas nuestras armas, todas nuestras espadas, en este caso las hachas, son configurables en nuestra web, espadasdetoledo.com. Allí tenéis todo para comunicarnos con nosotros, enviarnos correos, decir qué medidas queréis, cómo personalizarla. Y ya sabéis que nos gusta tener comunicación con vosotros y también por redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, espadasdetoledo.com, Espadas de Toledo, y nuestro canal Forjando la Historia, que ahí es donde tenéis que seguirnos, darle la campanita, like y comentarnos, que es lo que nos hace crecer. Muchas gracias y a seguir forjando.
Bueno chicos, hemos llegado al momento culmen, vamos a probar el hacha y como siempre os digo, nunca dejéis de forjar sueños, espadas o hachas.